Primeramente, muy buenos días. No tienes. Sean ustedes todos muy bienvenidos a este panel sobre mediación. Aquí, con este nuevo sistema que nos tiene a todos un poco, preocupados porque no estamos acostumbrados a tanta tecnología, pero a esa dirección es que nos tenemos que inclinar. Nosotros vamos a echar un vistazo a la situación de este método alterno de solución de disputas en América Latina. ¿Y por qué es importante hablar de mediación? Bueno, primeramente porque los conflictos existen por doquier. Y cuando nosotros hablamos de conflictos, ¿de qué estamos hablando? Si vamos a la definición de conflicto de la Real Academia, esta dice que es un problema, una cuestión, una materia de discusión o una situación desgraciada y de difícil salida que se presenta entre dos o más personas o grupos que persiguen el mismo interés. Como ustedes verán, siempre que existe un choque de intereses y de valores, habrá conflicto. Es una realidad de la naturaleza del ser humano y este siempre vivirá en conflicto. Cuando existe un conflicto entre las personas, es necesario la aplicación del derecho o la equidad para la solución de los mismos, lo cual puede llevarse a cabo mediante, alguien me dice que no se escucha. No se escucha, es que solamente se escucha si tienes audífonos. Perdón que interrumpa. Decía que cuando existe un conflicto entre personas es necesario la aplicación del derecho o la equidad para la resolución del mismo, lo cual puede llevarse a cabo mediante un proceso judicial o, como abogaremos aquí, utilizando métodos alternos de solución de disputas. Lamentablemente, en todos los países de Latinoamérica se ha creado una gran sensación de insatisfacción e inseguridad por parte de los ciudadanos en relación con los sistemas judiciales, normalmente causado por la fuerte carga procesal, lentitud e ineficiencia de los tribunales, lo cual ha generado un alto volumen de procesos no resueltos. Con la finalidad de evitar la sobrecarga judicial, se ha ido aceptando la posibilidad de facilitar soluciones amistosas, llamadas métodos alternos de solución de controversias. Con la adopción de estos métodos, se ha comprendido que la jurisdicción ordinaria debería ser reservada únicamente para aquellos casos que interesan a la sociedad y que no pueden ser transables, ya sea por la naturaleza del conflicto o bien si estos sistemas no han sido exitosos. De esta manera, se logrará una mayor eficiencia en la solución de conflictos que por los procedimientos tradicionales. De hecho, como respuesta a la gran promoción que se le ha dado a los MASC, como se le llaman, métodos alternos de solución de controversia, desde hace aproximadamente unos 20 años los países de América Latina han adoptado leyes de mediación, conciliación y arbitraje y han instaurado centros de resolución de conflictos con el objeto de fomentar la resolución alternativa de controversias. La mediación se entiende como un medio autocompositivo, es decir, que se caracteriza porque las partes de manera voluntaria le ponen fin a una disputa, ya sea de manera unilateral o de manera bilateral. Es considerada una de las formas más pacíficas de resolver un conflicto, pues es la autocomposición, se necesita la cooperación de las partes, de modo que ambas ganan y pierden algo. Se consideran autocompositivos, pues el tercero, en este caso el mediador, no tiene la potestad de solucionar la controversia, solo facilita el proceso. Y muy brevemente, porque obviamente va a estar a cargo de los panelistas, solamente quiero darles una definición de lo que se considera mediación,
que hablan Heidivi Núñez Barón, Alfredo Revelo Trujillo y José Octavio Zuluaga en su manual práctico de mediación, y señalan que es un proceso voluntario de solución de conflictos mediante la intervención proactiva de un tercero profesional, calificado, objetivo e imparcial, en el que las partes involucradas buscan alcanzar un acuerdo equitativo y justo a través del diálogo y el respeto, propiciando su crecimiento, una mayor interrelación y el fortalecimiento de la sociedad en general. Para hablar de este tema, hoy tenemos 4 panelistas excelentes. Empezaremos con Paulo Parente, quien viene en representación del comité de ADR de la INTA y nos hablará sobre un interesante estudio realizado por la INTA. Luego vendrán Fernando Triana, de Colombia, Juan Felipe Porta, de Argentina, y Marcela Robles, de nuestro país anfitrión, Perú. Y cada uno de ellos nos dará su perspectiva de la mediación en sus respectivos países. Finalizadas las exposiciones, le pasaremos la palabra al secretario de nuestro comité, Estuardo Jáuregui, quien nos hablará de un tema que ha sido muy esperado por todos los miembros del Comité de Conciliación, Mediación y Arbitraje, y es cuál va a ser la manera en la que ACIPI acreditará árbitros en el futuro. Una vez explicado y expuesto esta situación el procedimiento por Estuardo, pasaremos nosotros a abrir el panel a preguntas y respuestas. Primeramente, Estuardo y quien les habla, Mary Fernández, le haremos algunas preguntas a cada uno de los expositores con relación a sus presentaciones y luego abriremos al público para preguntas a los expositores. O sea que les ruego que, como tienen un papel ahí delante, vayan apuntando sus preguntas para el momento en que sea necesario, en que les toque su turno, y por favor levanten la mano porque los organizadores tienen que darle apertura a su micrófono para que puedan hablar. O sea que cuando les toque la palabra, levanta la mano y empieza. Antes de pasarle la palabra a Paulo, yo solamente quiero dar una cuña del Comité de Conciliación, Mediación, Arbitraje. Quisiera decir que uno de los temas en los que nosotros hemos estado envueltos es la celebración en representación de ACIPI de acuerdos de cooperación con las distintas cámaras de comercio y centros de resolución alternativa de controversias. Y hasta ahora se han celebrado acuerdos con El Salvador, Perú, República Dominicana, Chile, Ecuador, las cámaras de Quito y de Guayaquil, Argentina, Perú, Guatemala y Colombia, con la finalidad de promover y difundir estos métodos alternativos de solución de controversias. Igualmente se trabaja en reactivar relaciones con la Cámara de Comercio de Bogotá y finalmente se trabaja en la realización de un acuerdo con la Cámara de Caracas, entre otros. Bueno, sin más, yo creo que ya he hablado demasiado. Quiero pasarle la palabra a Paulo Parente, que nos va a hacer una interesante exposición. Muchísimas gracias. Paulo. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Qué bueno. Bueno, muy buenos días. Gracias. Primero, quería agradecer, y voy a hablar en español. Gostaria mucho de agradecer la invitación de ACIPI en la persona de Mari por participar con mucho honor de ese taller de mediación. También agradecer a todos los otros panelistas pelo excelente trabajo que fizemos juntos para llegar acá. Principalmente agradecer también
en nombre de Marcela, que es de Perú, por todo, como se dice, lo povo peruano, por nos recepcionar acá con tanto cariño y con una excelente gastronomía. Entonces, estoy muy contento de estar acá y poder hablar un poco sobre ese tema con ustedes. Mas antes, preciso contextualizar a razão desse taller. Ano de 2018, entrei para o comitê de ADR, Alternativas de Dispute Resolution, de la INTA, e logo fui invitado a ser o chair do subcomitê de América Latina e Caribe. E há outros subcomitês dentro deste comitê, que é da Ásia, Europa e tudo mais. E aí me questionaram qual seria o projeto. E pude saber que havia uma encuesta empezada em outro termo. E aí disse que o projeto seria finalizar aquilo que havia sido empezado por o meu antecessor. E não foi fácil, porque foi um trabalho muito grande. Marcela é parte deste subcomitê e falei, vamos fazer. E finalmente terminamos esta encuesta e notamos que em Peru não havia a legislação de mediação. Então, este momento, hablando com o comitê de ASIP, de conciliação, com Mary, com Julie, que é o comitê anfitrião, cambiamos o taller de arbitragem para mediação. Então, é muito interessante porque lo que notamos com a encuesta que os países de Latinoamérica, Caribe, têm uma tendência de la mediação, mas o que podemos compreender também que se habla muito, mesmo em Brasil, de conciliação, arbitragem, negociação, mas muito pouco se habla de mediação. Então, por esta razão, estamos aqui de uma forma de mostrar, trazer a conclusão da encuesta, que foi interessante, que foi uma sugerência depois para que os outros subcomitês de ADR também fizessem a mesma coisa. Então, vamos passar aí como foi a encuesta. Como passa aqui? El botón verde. Botón grande verde. pasa. El grande, el botón grande. El grande, Ese. ese. Ahí, mira. Ahí vienen a ayudarte. Ahí Aí. está. Então, como pode mirar, foi preparado um questionário para comparar as respostas de diferentes países e comparando assim o nível de madurez de la mediação. Na verdade, foram 20 países em Latinoamérica e Caribe, 3 não há lei de relacionar a mediação e também há 14 sem utilizar a mediação para propriedade intelectual. Aí estão os países que contestaram a encuesta e as perguntas que foram muito objetivas, não? As perguntas como se há leis relacionadas com a mediação, se a oficina de marcas tem um procedimento de mediação, se há instituições ou centros específicos de procedimentos de mediação, se há procedimento de mediação junto ao tribunal e se a mediação se utiliza também para assuntos de propriedade intelectual. Então, com isto, podemos ter um quadro, uma ideia de como está caminhando a mediação em América Latina e Caribe. Assim, podemos ver que metade dos países
que utiliza la mediación en los juicios. Países con centros de mediación específicos, hay 16 que no, 4 sí. Y también países donde se usa la mediación para asuntos de propiedad intelectual. Entonces, con esto puede mirar cómo está caminando. Países donde la oficina de marcas tiene un procedimiento de mediación. Entonces, apenas que yo creo que Fernando Triana va a desarrollar un poco más este tema, que es en Colombia. Entonces, con esta encuesta podemos entender un poco más cómo está caminando la mediación, que es una oportunidad también, como dice Mari, por las partes, con un facilitador, construir una relación futura y solucionar sus problemas y conflictos, principalmente aquí hablando de propiedad intelectual. Entonces, ahí tenemos la mediación y los juicios. Las partes en la mediación construyen las decisiones conjuntas. Tem un tercero imparcial, que es el mediador, que no decide nada. El mediador también solamente empodera a las partes para que juntas construyan una solución que yo diría, diferentemente de todos los otros doctrinadores, que no es una solución alternativa, mas sino una solución adecuada. Yo creo que alternativa sería después de la conciliación, de la negociación, de la mediación o hasta mismo la arbitraje, la alternativa sería los juicios. Mas normalmente las personas son muy bélicas y normalmente va directo a los juicios. Entonces, esta una gran diferencia ahí entre la mediación y las disputas en juicios. Altas tasas de cumplimiento de voluntario. ¿Por qué? Porque las partes construyen la decisión. Entonces, hay un involucramiento, hay una forma de mantener los términos de mediación. Los conflictos también son solucionados de una manera muy más rápida. Normalmente, por ejemplo, una cámara de mediación de Asociación Brasileña de Propiedad Intelectual de Brasil, por ejemplo, tem un termo, lo máximo de 180 días para que las partes, junto con el mediador, lleguen a la conclusión, que puede ser prorrogada también. Entonces, normalmente es muy más rápido, menos costosa. Por otro lado, los juicios, hay una persona, el juez, que va a decidir, aliena completamente a las partes y va a decidir. No es una forma ganha-ganha, mas si alguna parte no va a ficar muy satisfecha con la decisión. Perdón, ¿están comprendiendo mi español? No es necesario el traductor, ¿no? Qué bueno. Y altas tasas también en incumplimiento, porque muchas veces después de años de disputas judiciales, la otra parte se murió o la parte no hay más plata para pagar una indemnización de daño moral o inmaterial o todo más, es más complicado. El conflicto, como saben, perdura por años en los juicios. Y yo voy a mostrar esto, por ejemplo, que ahora voy a pasar un poco para mostrar cómo está la mediación en Brasil. Bueno, entonces, ¿por qué elegir la mediación? Hay beneficios claros y conveniencias superiores al enfrentamiento judicial. Todos sabemos la cantidad de acciones judiciales, esto es muy claro. Hay espacio para encontrar nuevas posibilidades de negocios. Entonces, las partes a veces en un conflicto de marca, de infracción, construyen un acuerdo de una licencia, hay una relación futura, no piensa en el pasado solamente, hay una desconstrucción de lo pasado conflictuoso y pasa entonces a
ter uma relação futura. Ao passo que no rodízio, não. Aí as pessoas às vezes querem se matar depois disso. É uma forma difícil. Depois que enfrentou uma ação judicial longa, é muito complicada a relação futura entre as partes. Uma razão que se busca um acordo entre as partes, que se realiza mediante assessores, normalmente há expertos também que, em propriedade intelectual. E a construção da relação, como estou falando todo o tempo. A mediação em Brasil, há alguns anos, a oficina de marcas fez uma forma de um acordo com a UNPI e criou uma estrutura para fomentar a mediação em Brasil. Mas eu creio que este momento aí que houve esta negociação, o país não estava muito maduro para seguir com esta estrutura. Uma pena, porque logo depois foi, através de um decreto, foi extinta a estrutura do Centro de Defesa de Propriedade Industrial. E com isto se cerrou este departamento para fomentar, para disseminar a mediação em NPI, na oficina de marcas, sem nenhuma mediação. Então, estamos aí há 2 ou 3 semanas, eu estive com o presidente de NPI como delegado de Brasil para entregar um estúdio também de marca país, signo país, e falei com ele sobre, talvez, com o novo governo, com a nova estrutura, com a legislação de mediação, o Código de Processo Civil também, volver a essa possibilidade de criar uma estrutura para a cultura, a educação e a disseminação da mediação em Brasil e em NPI, por exemplo. A mediação e a lei brasileira, a legislação brasileira, todas as duas foram publicadas aí em 2015. Então, a mediação em termos também de eu vou falar um pouco mais de propriedade intelectual, mas é muito recente. O Código de Processo Civil, há um artículo que diz que, aqui está escrito em espanhol, eu creio que pode mirar, mas normalmente quando uma parte entra com ação judicial, a outra tem uma intimação para contestar em 30 dias e aí, neste momento, há que ter uma audiência de mediação ou conciliação. Se as partes não querem, não têm intenção de mediação, aí sim faz a contestação da parte da ação judicial. E aí também toda a forma de mediação, quando há a possibilidade de autocomposição, é possível dentro do Código de Processo Civil brasileiro. E há também a lei de mediação. A lei de mediação, um ponto importante, que este item 2, quando não se lhe admite a autocomposição, vou falar um pouco mais, que há uma circular da Fiscalia Regional do Tribunal Federal de Rio, onde se discute as ações que a Oficina de Marcas e Patentes é parte como uma concessão de marca ou patente, que diz que há uma impossibilidade por parte do INPI de autocomposição, porque outorga títulos com base em norma legal e há uma função social e tudo mais. Então, apesar do Código de Processo e da Lei de Mediação admitir a possibilidade de mediação, as ações, por exemplo, de nulidade de marcas, não há a mediação, por conta de uma circular. Isto é uma discussão que estamos havendo dentro da parte doutrinária para discutir com os juízes da parte federal, Tribunal Federal de Rio de Janeiro. E a lei de mediação diz que outro ponto também interessante da lei, que a mediação pode ser a solução de conflitos com respeito aos direitos disponíveis.
Entonces, marcas, patentes, son derechos disponibles. Y por otro lado, o derechos no disponibles que permiten la transacción. ¿Qué derechos no disponibles permiten la transacción? La vida, la honra, no sé. Entonces, hay un punto también de discusión dentro de los doutrinadores, abogados brasileños y juristas para comprender o que más tiene en términos de esta legislación como no disponibles y que permita la transacción. Esto es un punto también que hay que discutir. Entonces, los procedimientos de una mediación normalmente como base por la Cámara de la Asociación Brasileña de Propiedad Industrial, la forma administrativa funciona como esto. Se inicia, la Cámara hace una invitación a las partes, que va a dizer se quiere ou não seguir com a mediação, se não quer é rechazada, e aí não há mediação. Senão, as partes também seguem um procedimento que tem que terminar dentro de um prazo de 180 dias, como havia dito antes. Então, normalmente, a mediação é muito mais rápida. Não há ainda, para ter uma ideia, nenhum caso de mediação dentro da Câmara de Mediação da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Então, como dito, dentro das câmaras não há muitos casos de mediação e por isso queremos estimular um pouco mais esta forma de resolução de conflitos. Como está o tempo? Sim. Tranquilo? Ok. Bom, por que a mediação em Brasil? Por que é importante? Mira os números. Casi 20 millones de acciones de demanda de los juicios en Brasil en 2018. ¿Tú imaginas cuánto tiempo un juez tal vez que no conozca nada de propiedad intelectual para decidir? ¿No es mejor por tal vez las partes tentar una forma adecuada de solución de conflicto como una negociación o una conciliación o un mediador que es un facilitador, que hay herramientas para que las partes puedan construir una nueva relación? Yo creo que esto los números muestran que es lo mejor camino. Ahí, para se ter una idea, en Brasil son 511.000, casi 512.000 casos recibidos por la Corte Superior de Justicia, que tiene 33 ministros. Imagina. Y estos son casos de recurso especial, conflicto de competencia, homologación, que es recurso especial que va para estos ministros. Una decisión, por ejemplo, de un caso de infracción de marca o una decisión de nulidad de marca, la parte que perdió en la primera instancia, la segunda instancia puede recurrir con recurso especial con base en la legislación infraconstitucional. Por otro lado, 77.600 y tantos y picos casos recibidos por la Corte Suprema, que tiene 11 ministros. Entonces, tú puedes imaginar cuánto tiempo puede llevar una acción de infracción, una acción de nulidad y todo más relacionado directo. Acá estamos hablando de propiedad intelectual, imagina. O recurso extraordinario, por ejemplo, son dentro también de una decisión de primera instancia, segunda instancia, un tribunal de Río, por ejemplo, la parte que perdió la demanda va a recorrer tanto con recurso especial, si hay una cuestión infraconstitucional, o un recurso también extraordinario por una cuestión, un conflicto de norma constitucional. Y 11 ministros para jugar esto. Fora lo backlog que viene. Estos números tengo de octubre de 2019. Para se ter uma ideia, uma ação, eu fiz aí um quadro com ações judiciais de nulidade de marca, por exemplo, que é a competência federal, a Justiça Federal, um valor promédio de ação de infração, e o custo total, com advogados, com taxas oficiais e tudo mais, hasta a decisão de primeira instância, que sabe-se lá quando vai acontecer, quando vai ocorrer, $36 mil ou $40 mil. Por outro lado, o valor promédio de mediação, um custo aproximado de $8 mil. Então, eu creio que
hace una diferencia tremenda para sus clientes. Yo creo que puede ser una opción, além, claro, de un mercado de trabajo también para los abogados, y mesmo que no son los abogados. Más una vez, el mediador y el juez de derecho. Posibilidad de elección del mediador ad hoc, si fuera el caso, o dentro de una cámara. Hay mediadores especializados, por ejemplo, si vamos a la cámara de la BPI, hay mediadores expertos en propiedad intelectual que pueden ayudar, nunca va a decidir, mas ayudar la gestión de la mediación, y saber también e informar a las partes si los instrumentos jurídicos, la construcción del acuerdo por medio de mediación es posible jurídicamente y dentro de las normas legales. Y el mediador es un facilitador, no va a decidir nada. Los jueces, escogido aleatoriamente, puede, si for Río o São Paulo, tem juízes e tribunales que há especialidade em propriedade intelectual, mas se tu há um estado que não há nada, uma justiça do interior de Brasil discutir um caso, pode ser muito complicado. E a relação em juízo, alguém vai ganhar, outro vai perder. Não é uma forma ganha-ganha como a mediação. Muitos não conhecem a propriedade intelectual com profundidade e têm função julgar por bem ou por mal, a julgar a favor ou contra alguma parte. Então, não há a possibilidade. Há uma possibilidade de acordo também dentro dos juízos, mas o melhor é evitar isto. Agora, recentemente, em agosto de 2019, há 46 países firmaram a Convenção de Singapur. Talvez a Convenção de Singapur seja um instrumento forte para empoderar o sistema de mediação. E apenas 5 países de Latinoamérica, América Latina, firmaram esse acordo, como Chile, Colômbia, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Brasil não está todavia. E espero que vá firmar como firmou também outros acordos aí, no muy interesantes. Entonces, la conclusión, espero que dentro de mi tiempo, que los países latinoamericanos eligen claramente un enfoque que favorezca los medios alternativos, yo voté así entre aspas, hay aspas, ¿no? Aspas. Comillas. ¿Por qué dice eso, alternativos? Porque, más una vez, yo creo que es el método adecuado de la solución de conflicto. La mediación es menos costosa, garante verdadera autonomía de las partes, tiene alta tasa de cumplimiento del acuerdo. Como dice el acuerdo de Singapur, va a empoderar los países para mediación internacional y los judicios debería ser la excepción y no la forma alternativa. Entonces, este es un cuadro que conseguimos hacer por medio de una encuesta en la INTA y traemos acá para a ZIP para que todos pudiesen comprender cómo estamos en términos de mediación en la América Latina. Ahora vamos a ter Fernando Triana con una gran experiencia en mediación en Colombia, así como Juan, y Marcela enseguida para hablar la importancia de la mediación ser aplicada también acá en Perú. Mas por último, gustaría de invitar a todos también para a la INTA en Singapur, porque yo creo que va a ser una gran oportunidad para todos nosotros para negocios y también la participación en desenvolvimiento y la cultura, no solamente de la mediación, mas la propiedad intelectual como un todo. Espero que tenha sido claro meu espanhol. Não é fácil para um brasileiro falar aí dessa forma, mas me gusta muito falar espanhol, me gusta muito estar acá em Azip, que me sinto como em casa, como minha família, e estou muito contente de poder falar aqui uma vez mais com esta família Azip. Gracias. Muchas gracias, Paulo.
Muchas gracias, Paulo. Vemos ahora la razón principal de haber tomado este tema de la mediación como nuestro título central en este panel, como nos indicaba Paulo, el cambio que tuvimos y programado. Ahora vamos a dar un panorama diferente de lo que Paulo nos ha mostrado sobre la mediación, especialmente en Brasil, y vamos a tener la experiencia de Fernando Triana hablándonos de la diferenciación entre mediación y conciliación, básicamente. Además, estamos seguros de algunos pincelazos o algunas características de la experiencia que él tiene principalmente en Colombia. Posteriormente iremos presentando a los otros dos panelistas para que tengamos todos una idea generalizada. Entonces dejo la palabra sin más a Fernando para que pueda explicarnos. Gracias, Estuardo. ¿Me oyen? Buenos días. Cuando hablamos de la experiencia... ¿Aló? Sí, se oye. Está perfecto. Cuando hablamos de la experiencia de la mediación y conciliación en Colombia, tenemos que remontarnos a hace más o menos 20 años, cuando las autoridades legislativas en Colombia decidieron transformar los códigos de procedimiento y los códigos generales del proceso para introducir como método alternativo de resolución de conflictos en una forma obligatoria, como un requisito de procedibilidad en cualquier juicio, la llamada conciliación. Es por ello que hemos decidido iniciar la presentación dando una explicación de cuál es la diferencia entre la mediación y la conciliación, porque la frontera es muy gris, es relativamente lo mismo, pero hay una diferencia crucial. La mediación, como mecanismo alternativo de solución de conflictos, involucra, al igual que la conciliación, un tercero neutral, imparcial e independiente. Pero es en ese rol de esa persona neutral, imparcial, independiente, que se diferencian sustancialmente la conciliación y la mediación. Principalmente porque en la mediación el mediador propicia la comunicación, pero no necesariamente se involucra en la litis que pretende resolver. Al ser un método autocompositivo, el mediador simplemente facilita la negociación entre las partes y propicia que ellas mismas lleguen al acuerdo que va a resolver el conflicto. El mediador hace posible ese acercamiento, ese posible acuerdo, usando distintas técnicas. Para los que les interesen estos temas, ACIPI ya hace varios años escribió un texto que para mí es único porque no existía cuando lo sacamos, que era el Manual de Mediación en Materia de Propiedad Intelectual, que es un manual, es un libro de texto práctico bastante bueno. Y ahora, recientemente, el año antepasado, sacamos ya la segunda edición mejorada, que está como muchas otras publicaciones, está en la web de ACIPI, en la parte de la biblioteca. Y ahí se explica muy claramente cuáles son esas técnicas de mediación. Por ejemplo, habla claramente de los llamados caucus, es decir, el mediador en lo posible acerca a las partes en reuniones privadas para entender cuál es el querer de cada una de las partes y tratar de llevarlas a un acuerdo que sea beneficioso para unas y otras. Y la mediación, tanto en propiedad intelectual como en cualquier otra causa legal, tiene básicamente el mismo procedimiento. De ahí que los mediadores ordinariamente están entrenados en un sinnúmero de causas legales y muchos de ellos en algunas jurisdicciones ni siquiera son abogados, muchos de ellos son psicólogos. Y porque no se necesita, vuelvo y les digo, en la mediación mayor experticia científica
sobre la litis que se está resolviendo, se necesita más un tema de, llamémoslo, talento en el hacer el acercamiento de las partes. En la mediación, el mediador trata de llegar a ese punto medio entre las partes que se encuentran en disputa. Es imparcial, como les dije yo antes, porque son las partes los protagonistas en tomar esa decisión. Y como particularidad, el mecanismo per se carece de los efectos jurídicos para las partes, salvo que las partes le quieran dar una formalidad jurídica, es decir, muchas mediaciones se levantan de la mesa, se estrechan las manos y cumplen. Muchos de ellos quieren suscribir un contrato, formalizarlo ante una notaría y formalizar el acta de mediación o conciliación ante un centro de conciliación. Pero perfectamente la mediación puede hacerse en la oficina, como se hacen los arreglos directos. Ahora, en la conciliación, como les dije, la frontera es relativamente gris entre una y otra, porque igual que la mediación, la conciliación recae sobre materias que son estrictamente transables y sobre todo en el ámbito de la propiedad intelectual. Requiere la presencia activa de un conciliador que impulsa fórmulas de solución. Ojo que esta es la diferencia más importante entre la mediación y la conciliación. Aquí el conciliador sí se involucra. El conciliador da fórmulas de arreglo. El conciliador entiende la litis. El conciliador se mete en la epidermis de las partes también a través de los caucusos, o sea, las reuniones privadas o conjuntas, para no solamente propiciar el arreglo, sino dar fórmulas de arreglo. Y esa es, digamos, la característica más importante de la conciliación que la diferencia de la mediación. Es mucho más agresiva en ese sentido. Desde hace más de 20 años es el mecanismo de solución de conflictos más utilizado en Colombia. Yo diría que solamente en la Cámara de Comercio de Bogotá se deben estar haciendo unas 50 conciliaciones promedio semana en distintas materias. Personalmente, en los últimos 20 años he llevado conciliaciones, generalmente las conduzco en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, con sujetos pasivos que han estado en más de 15 ciudades de mi país e inclusive en algunos otros países, porque es factible conducirlas en otros países. Al ser un método autocompositivo, no requiere mayor, digamos, procedimiento, salvo la voluntad de las partes, y es factible llegar a un acuerdo transaccional, así las partes no estén en el mismo país. El conciliador es designado por las partes o por la legislación colombiana. Si ustedes miran la cláusula tipo de ASIPI para efectos de mediación, que está también en la página web bajo normativa, ahí encuentran las cláusulas tipos tanto de arbitraje como de mediación, dice que el conciliador puede ser nombrado por las partes de común acuerdo o, si no, el Centro de Arbitraje y Conciliación designado puede nombrarlos de la lista de mediadores de la International Trademark Association. ¿Por qué? Porque ASIPI ha llegado a un acuerdo de cooperación con la INTA en la cual ellos entrenan nuestros mediadores. De hecho, hay todo un subcomité donde Pablo, como nos comentaba, es el chair, en que se hace mediación en portugués o español y la INTA ha entrenado sus mediadores. Como les dije, ese conciliador es mucho más agresivo, es el que propone las soluciones, pero son las partes, como en la mediación, las que toman la decisión final. Por lo tanto, el conciliador no se está imponiendo. Si las partes llegan a un acuerdo,
el conciliador lo debe aprobar. Las partes se encuentran en la obligación de cumplir el acuerdo porque en los centros de conciliación, que por lo menos en Colombia hay muchos por ciudad, se levanta un acta y de acuerdo a la legislación colombiana, esa acta equivale a una sentencia judicial, presta mérito ejecutivo y por lo tanto hace tránsito a cosa juzgada. Y aquí hay una particularidad en la ley colombiana que debo resaltar. Hay dos tipos de conciliación en Colombia, la intraprocesal y la extraprocesal. Como les dije al principio, la conciliación es un requisito de procedibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en todo proceso declarativo en mi patria, de la materia que sea, ustedes deben acudir a un centro de conciliación, a hacer una conciliación previa para poder demandar. Eso ha traído como consecuencia una gran descongestión del sistema judicial, como primera medida. Y como segunda medida, ha cambiado la cultura del litigio en mi país. ¿Por qué? Porque personalmente mi experiencia es que alrededor del 80% de las litis se terminan ahí, se terminan en la parte prejudicial en la conciliación obligatoria. Pero puede ser extraprocesal, sencillamente en temas de acciones por infracción, por ejemplo. Yo personalmente ya he reemplazado las cartas de reclamo o los cease and desist letters por acuerdos de conciliación. Generalmente se convoca al centro de arbitraje y conciliación, yo las hago en Bogotá, así el sujeto pasivo esté en cualquier otra ciudad o país, como les dije antes. ¿Por qué? Porque los centros de arbitraje y conciliación en mi país tienen toda clase de métodos y sistemas electrónicos. Entonces, la parte pasiva de la mediación puede estar en Medellín, Cali, Barranquilla, Barrancabermeja, cualquier otra ciudad y aparece virtualmente. Y el conciliador lleva a cabo su función de manera virtual. Y hay otra particularidad importante. Si fracasa la conciliación como requisito de procedibilidad, es decir, la previa a llevar un proceso declarativo en Colombia, luego de presentada la demanda, luego de trabada la litis, eso quiere decir presentada la demanda, contestada la demanda, presentadas las excepciones previas o de fondo, el juez de la causa cita a las partes a lo que se llama la primera audiencia de trámite y el juez mismo actúa como conciliador. Es la primera etapa de la audiencia de trámite, la primera de trámite, es que sienta a las partes y él actúa como conciliador. En esa etapa procesal de los juicios en mi país no se graba, no se lleva ningún acta y todo lo que se dice en esa audiencia después no puede ser utilizado necesariamente en pro o en contra del juicio. Por lo tanto, los jueces en mi país están entrenados para que en esa etapa no necesariamente prejuzguen, pero ellos sí presentan soluciones de cómo deberíamos arreglar las causas. Y es ahí donde ya entra el talento del abogado litigante en entender qué es lo que le está uno diciendo un juez y en tratar de convencer a su parte de que posiblemente por el camino que uno ha trazado como estrategia procesal dentro del proceso, no necesariamente es el mejor camino, porque ya el juez no está entendiendo bien cuál va a ser la causa en el fondo y posiblemente se vea uno abocado a perder su juicio. Es una figura que es, a su vez, ha probado sus beneficios en la descongestión judicial, ha probado sus beneficios como método alternativo de resolución de conflictos y ustedes dirán, pero si es redundante,
Si es que las mismas partes ya la tuvieron previa y después dentro del juicio, pues ¿qué puede funcionar? Pues resulta que por efectos de congestión judicial hay un tiempo muy distinto, porque entre que usted hizo la audiencia de conciliación previa a un juicio y luego la hace dentro de la primera audiencia de trámite, es factible o posible que más de un año haya transcurrido. Un año en que las partes han roto ¿qué? Han roto su diálogo y posiblemente ya puestas todas las cartas sobre la mesa, van a descubrir que de golpe van a tener necesidad de llegar a un arreglo. Entonces, bueno, la intraprocesal, como les dije, es previa y se da como requisito procedibilidad. Y la extraprocesal es simplemente que nace de la voluntad de las partes para resolver un conflicto sin acudir a una acción judicial. Las ventajas. Pues las ventajas ya han sido discutidas por Pablo y están digamos, en toda la doctrina. Y la ventaja grande es que hace tránsito a cosa juzgada, presta mérito ejecutivo y agota un requisito de procedibilidad. Y hay uno que yo nunca pongo en esta, pero yo resalto mucho, que es el costo. Generalmente en una acción por infracción o en un conflicto de cualquier índole que acarree materias de propiedad intelectual, la pretensión económica tiende a ser indeterminada y tiende a ser indeterminada porque muchas veces cuando estamos hablando de infracción de intangibles es difícil evaluarlas a priori. Por lo tanto, si ustedes presentan, ejemplo, una petición de conciliación por una usurpación marcaria, por decir algo, yo personalmente las presento con cuantía indeterminada. La cuantía indeterminada bajo la tabla de costos de la Cámara de Comercio de Bogotá, entre honorarios y gastos de administración del centro, no consume más de $100. Por lo tanto, es supremamente económico y solamente cuando se llega a una conciliación y se lleva a una cifra de indemnización, por ejemplo, es que el conciliador mismo reajusta los honorarios y ahí en el acta de conciliación se lleva a cabo la repartición de quién paga qué, pero es supremamente económico. Y hay otro tema que para nosotros los abogados tiende a ser cómodo, cuando las partes son las que tienen el control total de la obligación, porque en las técnicas de mediación generalmente el conciliador empodera a las partes, es decir, los abogados somos un simple acompañamiento en este proceso. Muchos conciliadores y mediadores ni siquiera dejan hablar a los abogados, simplemente los sientan a uno ahí como un tema sencillamente de consulta, pero hace que las partes sean las que procuren el arreglo, porque son las partes las que tienen el conflicto, nadie más. Y hace también que los arreglos que lleguen las partes sean fáciles de cumplir, es decir, que esa voluntad se vea reflejada verdaderamente en evitar un proceso futuro. Eso es básicamente cómo opera la mediación y conciliación en Colombia, y nuestra experiencia ha sido, reitero, muy positiva en el sentido de que muchos de los conflictos terminan por ese medio. Y ustedes dirán, cuando empezamos a hablar de esto hace muchos años, tanto de arbitraje como de mediación como de conciliación, la gente decía, hombre, pero ¿cuál es la materia aquí transable? Pues fíjense, y los invito a hacerlo, a pactar las cláusulas compromisorias ¿en dónde? En cualquier transacción, de cualquier índole que involucre derechos de propiedad intelectual. ¿Dónde más? En los acuerdos de coexistencia, que en muchas oficinas nacionales sencillamente no los aceptan, pero eso no quiere decir que un acuerdo de coexistencia no sea ley entre las partes. Es que
Puede que no logre uno el registro marcario en el caso de un acuerdo de coexistencia, pero lo que sí permite es que las partes involucradas no se demanden. Entonces, ahí puede haber cláusula compromisoria, ejemplo. Y cláusula compromisoria que involucre mediación y arbitraje, como aparecen en las cláusulas tipos de ACIPI, porque en la cláusula tipo de ACIPI dice, iniciamos con mediación y se le da un chance a la mediación. Y si creo que la cláusula dice, Mari, que 90 días después, si no se ha logrado la mediación, se inicia el arbitraje. En mi experiencia, ha habido mediaciones que posiblemente no pasen de la tercera sesión. Ordinariamente los mediadores son tan tercos que en una sentada, en una sola audiencia, larga o corta, se logra el acuerdo. Esa es mi experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por la participación. Ahora vamos a tener la intervención de Juan Felipe Porta de Argentina, que seguimos teniendo esta radiografía de nuestra América, donde vemos las distintas características de cada país, en donde en algunos lados la mediación existe, en otros no existe, pero siempre siendo importante para nosotros buscando los distintos métodos alternativos de la solución de controversias, ya que es el principal objetivo de nuestro comité y el principal objetivo que tiene ACIPI, y ahora en colaboración con la INTA, de buscar estas soluciones alternativas, de descongestionar nuestros tribunales de justicia que en todo el mundo, pero especialmente en Latinoamérica y en América, tenemos un problema de congestionamiento. Entonces, sin más, dejo la palabra para Juan Felipe Porta, que nos dará ahorita, nos hablará sobre su experiencia en Argentina. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Mari. Gracias a todos, bueno, a todos los que, Marcela, a todos los que estuvieron participando. Además, hicimos varias actividades. En Argentina, bueno, yo voy a hablar un poco, soy Juan Porta, soy de Argentina. En Argentina la mediación está bastante instaurada, está muy instaurada porque es obligatoria y es obligatoria desde el año 96, con lo cual tiene algunas particularidades que, digamos, ya están incorporadas en el sistema. Es obligatoria para casi todos los casos, ahí voy a pasar un poco, pero antes de hablar de la mediación argentina, quería explicar, porque uno habla de Argentina y pareciera que siempre hablamos como si la capital federal o la ciudad de Buenos Aires fuese Argentina, y en realidad Argentina tiene 24 jurisdicciones y cada jurisdicción está facultada a regular la mediación o no. Con lo cual, en definitiva, yo como mi práctica es en el fuero nacional y en el fuero federal, estoy acostumbrado a que inicialmente desde el 96, obviamente yo en ese momento todavía no estaba recibido de abogado, ya desde el 96 existe la mediación previa obligatoria. ¿Se escucha? Porque yo no me escucho muy bien. ¿Sí? Bien. Además... ¿me lo saco? Ok, bien. Además, Argentina tiene un sistema bastante complejo de jurisdicciones, en donde tenemos juzgados federales, juzgados nacionales, juzgados provinciales. ¿Por qué existe esta triple sistema? Bueno, la capital federal tenía originalmente, dependía todo del sistema federal, del sistema nacional, y se subdividía en la materia federal, que por ejemplo marcas y patentes es materia federal, y la materia de derecho común. En Argentina tenemos derecho común para todo el país, códigos de fondo comunes, normas federales para todo el país, pero las normas procesales y algunos derechos no dispuestos por las provincias son propios. Está bien, esto no tiene que ver con la mediación, pero me parece interesante para entender cómo funciona un poco Argentina, porque son una serie de jurisdicciones que se entrecruzan y que explican después un poco por qué la instauración de la mediación fue tomada por casi todas las provincias y ha sido tan eficiente. Para que se den una idea de esto es lo que les quería contar, lo que ocurre por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires. Está el fuero nacional, que se divide en el fuero comercial, civil, fuero del trabajo y el penal común. Después tenemos el fuero federal, que tiene civil y comercial federal, penal, contencioso administrativo. El fuero de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene contencioso administrativo y tributario, criminal, correccional y faltas.
Por ejemplo, ahí el penal tiene dos sistemas. Se habló hace un rato un poco de las mediaciones sobre derechos no disponibles. Bueno, en Argentina hay un poco de todo. A ver, como métodos, por supuesto, de resolución, la judicial es la clásica que conocemos todos, pero la mediación prejudicial es obligatoria en casi todos los casos. Y en algunos casos es alternativa. Por supuesto, en un proceso voluntario, una sucesión no hay que mediar, pero en casi todos los casos es obligatoria. No solo eso, sino que en laboral, en la instancia laboral, por ejemplo, en el derecho laboral se considera un derecho de orden público. También existen los centros de conciliación laboral, pero tiene una particularidad. Uno puede llegar a un acuerdo y el conciliador acerca a las partes a que lleguen a un acuerdo razonable, porque ese acuerdo va a homologación de un ministerio, que más o menos tarda 30 días. Con lo cual, si el derecho que se dispuso el trabajador es muy absurdo, siempre es en derecho del trabajador, ese acuerdo no va a ser homologado. Entonces ahí hay una particularidad, como una especie de evolución en el sistema de conciliación y mediación, donde incluso se incorpora en procesos en los que estamos hablando de derechos no tan transaccionales o cuya transaccionabilidad tiene que estar en el marco del orden público, ¿no? Y recientemente, en el sistema penal, a mí me pasó a asistir a un cliente que había dañado propiedad privada. Existe la composición penal, con todos los delitos que son, cuya pena máxima es hasta 6 años, le proponen al que es el imputado, el procesado, ir a una conciliación, a una composición, y se realiza un proceso de composición. En ese momento, por ejemplo, acordamos pagar 12 cuotas de $50, etc. Y en definitiva no se hizo todo un proceso de prosecución penal. Esto no produce antecedentes penales y demás. Y es muy interesante porque para las cuestiones menores, la transaccionalidad económica en general resuelve la cuestión penal. Entonces, bueno, por supuesto, los delitos de orden público y los delitos mayores no entran en la composición penal, tendrán lo que se llama provision en el caso de los derechos económicos y demás, ¿no? Bueno, y el arbitraje también está, por supuesto, está admitido. Igual que en Colombia, ahí como contaba Fernando, la mediación prejudicial es obligatoria y a su vez, cuando uno inicia un proceso judicial, hay una audiencia en el fuero nacional y en el fuero federal, por eso hice esta distinción, que es la audiencia de 360, donde el juez también trata de componer un acuerdo entre las partes. Los acerca y trata de llegar a un acuerdo. La particularidad es que ahí las cartas ya están echadas, ya existe la demanda, existe la contestación, se ha hecho todo un proceso relativo a donde está planteado el caso. A ver ahí. No. En Colombia ¿ahí se oye? En Colombia hay una particularidad. La excepción de la audiencia de conciliación previa es si has pedido medidas cautelares. Porque obviamente, si pides medidas cautelares en el juicio, no tienes que ir a la previa. Okay. El juez, después en la primera audiencia de trámite, sí te convoca a conciliación, pero ya practicadas las medidas cautelares. Bueno, diría que en Argentina es efectivamente muy similar, en el sentido que las medidas cautelares no requieren de una mediación previa. Los procesos de desalojo tampoco, digamos, hay una serie de procesos que no están alcanzados por la mediación previa, lo cual resulta muy razonable, ¿no? El proceso de mediación, cómo funciona la mediación en Argentina, cómo está estructurado el sistema, es algo que me parecía interesante contarles. Yo lo doy como algo sentado, porque yo nací con la mediación, o sea, para mí es algo evidente, y entonces lo tuve que pensar, tuve como que desarmar para atrás cosas que puedan ser valiosas para compartir, porque en realidad, al haberlo vivido siempre, me parecía casi una obviedad algunas cosas. Bueno, esto yo les decía, fue instaurada en 1996, es prejudicial, está en casi todos los temas. Argentina tiene, esta jurisdicción muy amplia de muchas jurisdicciones, pero la capital federal concentra una gran cantidad de los casos, ¿no?
Ahora voy a hablar un poquito de los asuntos de marcas y patentes, pero me parece que esto es importante. Es privada o pública. A ver, el régimen es público y el mediador puede ser elegido por un método privado o un método público. Lo que hago habitualmente, lo que hacemos todos los abogados, que allá hay un montón, están escuchando el otro panel, pero un montón de argentinos, y normalmente cada uno tiene unos 2, 3 mediadores de referencia con la especialidad de la materia en la que sea, por ejemplo, en civil, en cuestiones comerciales o en temas de propiedad industrial. Uno llama al mediador, le manda un mail lo que quiere, que básicamente cuál es el objeto de la mediación. Por ejemplo, en temas de marcas, ahora cambió, pero se pedía un cese de oposición. En un tema de daños y perjuicios, es un daños y perjuicios. Se le pasa la información sobre los datos de contacto y el mediador inicia el procedimiento de notificación. Es decir, confecciona una carta de documento, que es un documento público que se envía por el correo, y esa notificación le tiene que llegar a la persona objeto de citación a la mediación por lo menos 5 días antes de que ocurra la mediación. Esa persona puede consentir a ese mediador o elegir entre un listado que le propone el mediador de otros 5 mediadores, mandando una carta de documento. Si elige entre esos 5 mediadores, se establece una nueva fecha y demás. En el 99% de los casos, cuando uno recibe una citación de mediación, no elige otro mediador, porque no tiene mucho sentido. Digamos, el mediador pone el espacio, pone a las partes, cumple con la obligatoriedad, trata que las partes lleguen a un acuerdo, pero en definitiva su función es, como explicaba Fernando, está bien limitada a poner el espacio y generar las condiciones para que las partes puedan tener esa conversación que a veces las rispideces de un proceso no permiten. Entonces la mediación es, además de obligatoria, es personal. Es decir, si la persona vive a menos de, si es una persona física y vive a menos de 150 kilómetros, está obligado a comparecer. Si no comparece, puede tener una multa eventualmente por la justicia. Y normalmente cuando alguien no comparece, yo lo cito de vuelta, lo vuelvo a citar. Mandar una carta de documento sale $7. Entonces, el proceso de mediación no tiene costos. El mediador tiene unos costos de una tabla de costos establecida, donde lo máximo que va a percibir hoy sería unos $1.100, cualquiera sea el monto del proceso. Y bueno, y tiene un sistema donde si el proceso es de monto indeterminado, tiene unos montos y demás, ¿no? Con lo cual, digamos, el sistema es muy accesible, es relativamente barato, es simple y, bueno, está tan incorporado que uno simplemente llama a su mediador, le dice, quiero hacer una mediación sobre este tema, decime alternativas de fechas, prepara la carta de documento, manda, te dice, confirmo que recibió la carta de documento y se inicia el proceso de mediación con una audiencia. A ver qué. Una particularidad muy importante es que la decisión a la que arriban las partes en caso de acuerdo, la decisión transaccional, tiene el carácter de sentencia. Bueno, está equiparada a una sentencia, es decir, la ejecución de esa decisión del acuerdo se hace por el método de ejecución de una sentencia, o sea, por el procedimiento de ejecución de una sentencia, con lo cual no es prácticamente atacable, sino por la vía de sentencia írrita, digamos. Pero como fueron las partes las que compusieron, el margen para atacar una audiencia de mediación, un acuerdo en mediación en el que las partes fueron con sus letrados y tal, es mucho menor. Eso me parece que es muy importante porque cuando uno tiene una sentencia, incluso cuando adquiere firmeza y demás, la sentencia es emitida por un tercero, con lo cual el principio de sentencia irrita tiene mucha más razonabilidad. Pero en el momento en que uno transacciona, es algo que hubiese estado sometido a una violencia, a una cuestión específica, no tiene tanto sentido. Acá me olvidé de poner, pero es confidencial. Tanto el acuerdo como lo que se habla en la mediación es confidencial. Y esto es muy importante porque, no sé si es una obviedad, pero hace que las partes se puedan decir cosas que después no van a ser utilizadas en el proceso. Bueno, Argentina hace poco cambió, establece posibilidad, ahí debe haber quedado un texto que se borró, pero hace poco cambió el sistema de tramitación de las marcas en lo que respecta a las oposiciones, nulidades y caducidades y transfirió todas las competencias al INPI. Entonces, ya la mayoría de los asuntos que antes
era obligatorio mediar, como ya no son de competencia de la justicia en la instancia originaria, ya no requieren mediación, porque este requisito es para poder acceder a la jurisdicción. Es decir, si uno interpone una demanda en Argentina y no acompaña el acta de mediación, el juez debería rechazarla in limine. Es decir, porque es un requisito de acceso a la jurisdicción. Hay algunas particularidades, por ejemplo, algunas veces me ha pasado que yo inicio una demanda, uno debería reconvenir en la etapa de mediación, si uno pretende reconvenir. Me ha pasado que no me han reconvenido, he planteado la excepción, algunas veces me han dado a favor la excepción, algunas veces los jueces dicen, bueno, teniendo en cuenta que ya el proceso está iniciado, que ya hubo una mediación, si bien este no fue objeto de mediación, todavía tenemos la audiencia 360 y demás, voy a admitir la actuación de la justicia. No estoy muy de acuerdo con eso porque deslegitima a la mediación como obligatoria. Pero, en el fondo, si uno lo piensa desde el punto de vista práctico, es razonable. Algunos números me pareció interesante compartir. Esto no son fuentes tan actualizadas, pero los fueros civil y comercial federal, acá tenemos, ¿no? Porcentajes de acuerdo de los totales de mediaciones, 35%, 36%, 37%. Pero no solo eso, sino que si uno mira cómo en el 96 se instauró, ¿no? Cómo la cantidad de mediaciones que se hicieron previas al sorteo y los casos que llegaron a juicio, ¿no? Cómo bajaron drásticamente. Bueno, ahí está el gracias. Pero un poco era contarles esto, la experiencia. Yo, por ejemplo, este año tuve una mediación por un tema de un conflicto contractual, no específicamente de propiedad industrial, pero que contenía un tema de asesoramiento y una serie de figuras cruzadas. El reclamo era por $4 millones. El reclamante, si hubiese tenido que ir a la justicia, probablemente hubiese iniciado un beneficio de litigar sin gastos que nosotros hubiésemos impugnado y le hubiésemos dicho que tenía que pagar $15.000. ¿Cómo estoy de tiempo? Tengo 3 minutos, perfecto. En definitiva, se pudo transaccionar ese tema en un 25%, evitando honorarios muy altos, costos de justicia y sobre todo la litigiosidad con la incertidumbre, ¿no? Porque cuando uno entra a un proceso, tiene muy claro que va a ganar, pero a medida que va avanzando el proceso, las cosas empiezan a embarrar y ya no es tan fácil. Entonces, una cosa que los acuerdos en mediación me parece que ofrecen es certidumbre sobre lo que uno puede alcanzar y lo que quiere alcanzar. Para eso tienen que ser muy eficientes, porque si no, no hay motivación. Bueno, eso es un poco compartir mi experiencia. La mediación en Argentina está muy difundida, con lo cual probablemente haya cosas que yo haya obviado porque las tengo incorporadas, pero estoy abierto a preguntas y les agradezco mucho este rato y nada, la atención por el tema. Muchas gracias. ¿Se oye o no? ¿Se escucha? No. Sí. ¿Sí se escucha? Ahí se Sí. escucha. Bueno, gracias Juan Felipe. ¿Muy bien? Ahora, como podemos Muchas ver, gracias. la mediación, la intención de nosotros, insisto, es que estuviéramos una radiografía en aquellos lugares donde es permitida, en aquellos lugares donde no lo es, pero que nos motive a todos los que somos amantes de esta materia de la propiedad intelectual a incentivar de que no se utilicen solamente en aquellas ramas del derecho que ya se han utilizado desde hace muchos años, sino que tenemos abierta la puerta para utilizar estos métodos alternativos para solucionar las controversias, ya que nos va, no tanto a nosotros, sino como a los clientes, tener un ahorro en tiempo, incluso en dinero, porque alguna de las críticas que se dan es que estos métodos son un poco más onerosos, pero si lo vemos en relación del tiempo que va a durar un juicio, realmente sacando la matemática, el que sale más favorecido es el cliente. Para finalizar ahora nuestro panel principalmente y después entrar a la fase de preguntas y dudas que ustedes puedan tener, vamos a tener a nuestra anfitriona, a Marcela Robles, hablándonos un poco de su experiencia aquí en el Perú. Y vamos a tener la experiencia precisamente en un país en el cual la mediación no es permitida, pero vamos a entonces poder determinar qué otras soluciones
o alternativas existen cuando algunas de estas, ya sea mediación, conciliación o arbitraje, no son permitidas en algunas de nuestras latitudes. Entonces, los dejo con Marcela Robles para que nos hable de su experiencia de Perú. ¿Que me quito esto? Muchas gracias por la invitación. ¿Sí se escucha bien? Sí. Perfecto. A ver, primero debo decirles que me complace mucho estar el día de hoy gracias a las gestiones de Mari Fernández, directora de la Comité de Mediación y Arbitraje de la ACIPI, y a la gestión de Paulo Parente, director del subcomité de ADR de la INTA. En realidad, la idea del conversatorio del día de hoy es poderles dar a conocer un poco de información de lo que se viene haciendo en materia de mediación, en materia de medios alternativos a solución de controversias, entre ellas la mediación, y poder ir viendo el futuro que puede tener en la propiedad intelectual y cómo los países latinoamericanos, a través del informe que ha trabajado la INTA, ya están aplicando estos medios alternativos a solución de controversias, entre ellas, como decíamos, la mediación. Sin embargo, su uso en la región es muy bajo. Y creo que depende de nosotros, como especialistas en la propiedad intelectual, verle esa ventaja o esas atribuciones que podrían finalmente darnos beneficios a nosotros y a nuestros clientes. Se llevaron el... Debemos partir diciendo que está claro que la vocación del derecho de la propiedad intelectual es una vocación internacional. Estamos hablando principalmente de todo aquello que tiene que ver con el tema competitivo, y en el tema de competencia tiene que ver mucho los intereses nacionales y los intereses internacionales. En esa línea es que es muy importante el tema de los derechos protegidos o cómo están definidos los derechos en cada país. Muchos países se desarrolla la mediación o los medios alternativos como solución de controversia de manera tradicional por el tema del costo. Siempre nos dicen es más barato un medio alternativo de solución de controversias que finalmente entrar a litigar un procedimiento, sea en vía administrativa en cualquier país o de pronto en vía judicial. Quiero compartir con ustedes qué sucede en el Perú en relación a los... creo que se saltó uno. Creo que el título está mal. ¿Qué sucede en el Perú a nivel normativo? Ahí el título está mal, disculpen. A nivel normativo, se dice, y lo hemos dicho aquí, y lo han dicho muy bien los expositores, la mediación se trata de una persona, un mediador que acerca a las partes, un mediador especializado que se encarga de acercar a las partes. Las partes son las que encuentran la solución. Ellos, a diferencia de la conciliación, donde el conciliador especializado también puede proponer una solución. Básicamente esa es la principal diferencia. Y en materia de arbitraje tenemos a una persona que decide. Esa persona y esa decisión tiene calidad de sentencia. En el Perú, en materia de mediación, no tenemos una normatividad. En materia de conciliación está el Decreto Legislativo 1070, que modificó la Ley 26872, y el Decreto Supremo, el Reglamento de la Ley de Conciliación Extrajudicial. En nuestro país, la conciliación es obligatoria en algunas materias. Se dice, bueno, está en la norma que los procedimientos no contenciosos, los derivados de procedimientos sancionadores no contenciosos, no se encuentran dentro de la norma de ley de conciliación. No tengo que ir a un procedimiento de conciliación si es que quiero recurrir a la vía judicial luego de un procedimiento administrativo. El arbitraje, el Decreto Legislativo 1071. En el Perú existen instituciones que regulan y que administran estos procedimientos en medios alternativos de solución de controversias. Existe la Cámara de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, existe el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, el Centro de Arbitraje de la AmCham y entre otros, que podríamos decir el Cibertribunal, que es una iniciativa para regular temas de nombres de dominio. Estas son básicamente las principales instituciones que en este momento administran esto, y agradezco a Rosa que está acá, que ella es directora de la Cámara de Comercio en materias de solución de controversias arbitraje. ¿Qué sucede en el Perú? Y aquí vamos a hablar un poco, esto es sobre todo en materia de signos distintivos, para ver si realmente una herramienta de este tipo es útil o no, si estamos hablando de que el tiempo es el problema.
En el Perú, en realidad, los procedimientos son muy rápidos. Actualmente, en materia de signos distintivos, que es la autoridad administrativa, es el INDECOPI, está resolviendo en plazos aproximados de 3 a 5 meses procedimientos no contenciosos, de procedimientos contenciosos de 4 a 6 meses, y en vía judicial los procedimientos que vienen, que ya derivan en un judicial, pueden demorar 2 años, la segunda instancia 2, 3 años, y eso es más o menos los parámetros en los que nos venimos manejando en el país. Sin embargo, quiero aquí salir un poco del cajón, ¿no? Del cajón en el que estamos normalmente puestos los abogados. Es, ok, si el procedimiento es rápido, ¿para qué necesito la mediación? Si el procedimiento puede ser, tiene que tener celeridad, ¿por qué necesito la mediación o por qué necesito un medio alternativo de solución de controversias? En la actualidad sucede que las relaciones comerciales están yendo muy de la mano con los temas tecnológicos. Nuestro tema principalmente en materia de propiedad intelectual deriva en tema de marcas, patentes y derechos de autor. Está de más decir que muchas de las compañías que existen en el mercado y grandes transnacionales dependen unas de las otras al momento de ejecutar estas relaciones comerciales o al momento de ofrecer sus servicios. Nadie puede decir que en este momento, a pesar de los grandes conflictos que pueden tener Samsung y iPhone, uno depende de la tecnología del otro. ¿Cuál es el punto de inflexión o el punto de ayuda que nos permite la mediación? Es el no pelearnos, el que no exista un conflicto y en que las relaciones comerciales finalmente puedan continuar. Entonces, ahí desde nuestro punto de vista es, si las relaciones comerciales en el mundo tecnológico nos vamos a necesitar los unos a los otros, lo importante finalmente es que no se genere el conflicto. Los abogados tradicionalmente decimos, ok, me das un procedimiento de marca, un procedimiento de patente y te digo, yo te gano ese proceso. Tranquilo, ese proceso se gana en 1 año, en 2 años, pero yo lo gano. Ok, podemos eventualmente en efecto ganar el proceso, pero en realidad eso es beneficioso para nuestros clientes, es beneficioso para las relaciones comerciales, la relación se quiebra, esas empresas nunca más se vuelven a relacionar. Eso es lo que en realidad debemos empezar a visualizar como una herramienta para evitar este tipo de rupturas comerciales en el mercado. Yo aquí he puesto algunos ejemplos en materia de propiedad intelectual en los que podríamos ser usados el tema de mediación y en realidad son los puntos en los cuales realmente puede ser una buena herramienta. Tenemos transacciones, relaciones de patentes, transferencias de tecnología, licencias de marcas, franquicias, acuerdos de cotitularidad, contratos de distribución, colaboración empresarial, contratos I+D, fusiones de adquisiciones. Les voy a poner 2 ejemplos, de pronto más enfocado en el tema de patentes. ¿Qué sucede con una compañía que tiene una cartera de patentes, es una empresa tecnológica, y finalmente esta empresa decide realizar la transferencia de esto a un posible comprador? Pero dentro de esta cartera resulta que hay un procedimiento que tiene un procedimiento de patente en prosecution, o sea, tiene un problema o de infracción o del que se trata y finalmente no tiene la cartera completa. Y esa patente o la cartera, para poder tener la cartera completa, va a significar que su transacción comercial de la transferencia de las patentes sea un problema. ¿Qué debemos hacer? ¿Vamos a malograr la operación diciéndole que vamos a ganar un proceso en 2 años eventualmente? ¿O debemos buscar a un mediador que acerque a las partes finalmente a que puedan solucionar el problema de manera rápida en efecto? Y de pronto también esta persona es un proveedor, de pronto era un trabajador, de pronto era un proveedor que además le es útil a esta compañía. Entonces, la mejor forma en ese escenario es, y de hecho así funcionó, es solucionarlo a través de una mediación. Otro ejemplo también en materia de patentes, un titular de patente puede conseguir una licencia para explotar de repente para diferentes tratamientos médicos. Digamos que este medicamento ayuda, o este producto ayuda a mejorar 3 posibilidades de desórdenes de salud. Sin embargo, el que otorga la licencia lo otorga solamente para uno. ¿Qué hacemos en esa situación? Finalmente el licenciado lo que hace es empieza a explotar la patente de otra forma, le empieza a explotar también para otras cosas no autorizadas. Esta persona, ¿qué debería hacer? Este titular de patente, ¿qué debería hacer? Hacerle un procedimiento de incumplimiento de contrato, eventualmente, pero realmente, ¿qué sería lo más útil? Esta persona ya conoce su patente, ya se ha hecho parte de su compañía como valor agregado. Mediemos, ok, te voy a conceder de repente no en exclusiva esto, sí en exclusiva lo otro, ¿no? Entonces,
en realidad son herramientas. En materia de franquicias creo que podemos también dar muchos ejemplos si ya vamos un poquito más al tema de marcas. Todos sabemos que, por ejemplo, para introducir un producto a McDonald's o Burger King, necesitamos autorizaciones para introducir nuevos productos. Se dio un ejemplo, de hecho se dio, no voy a decir la marca, pero puede pasar, de hecho ha pasado, que una persona muy proactiva decide introducir determinado producto. O sea, decide introducir de repente, en nuestro caso, un lomo saltado, voy a decir, en la carta de McDonald's. Entonces, este peruano empieza a tener mucho éxito como franquiciado y empieza a vender mucho lomo saltado. ¿Qué va a pasar? Viene la casa matriz y te va a decir, tú no estás autorizado a vender lomo saltado bajo mi esquema de franquicia. Pero este tiene mucho éxito. Lo puedo sancionar, puedo mediar y finalmente le puedo decir, ok, retiremos el producto y voy a investigar la posibilidad de introducir este producto de otra forma. Entonces, en esa línea, ¿qué es lo que no dejamos de perder? No dejamos de perder la relación con esta persona que ya conoce de tu negocio y que te puede ser útil en la relación comercial, en el crecimiento de tu compañía o en el crecimiento de la marca. ¿Me permiten? ¿Qué es importante desde mi punto de vista para poder identificar estos mecanismos que debemos utilizar para lograr este objetivo? En efecto, el primero normalmente es el de minimizar costos. La celeridad es otra característica muy importante. La confidencialidad también y la especialización también. Pero ahí hay algo que podríamos incentivar de una forma mejor, es las soluciones creativas. Finalmente, los abogados en materia de propiedad intelectual nos volvemos de alguna forma empresarios, tenemos una visión muy global por lo internacional de lo que se trata nuestra materia. Entonces tenemos que brindar soluciones creativas. Los mediadores están llamados a brindar soluciones creativas, no estrictamente jurídicas muchas veces. Preservar la relación comercial definitivamente tiene que ser el principal interés con el que uno se acerca como mediador. ¿Por qué instituciones como ASIPI, INTA, para poder... A ver. Estoy recibiendo aplausos del otro lado. ¿Por qué la mediación o los medios alternativos como una forma de resolver estos conflictos? Primero, porque tenemos disparidad de normas. Sí es cierto, estamos muy uniformizados a nivel de PI. O sea, decimos que tenemos normas más o menos parecidas. Pero también existen disparidad de criterios. Puede ser que una persona solicite esto en un país y el criterio sea distinto en otro. Entonces, realmente nos conviene que nuestro cliente tenga diferentes derechos concedidos en diferentes partes del mundo y en otras no, y que existan otras personas que puedan existir a nivel mundial en este mundo tal globalizado. No. Entonces, aquí es donde necesitamos la intervención de especialistas con una visión global del mercado local y del mercado internacional. Eso es muy importante. Voy a ir corriendo porque ya me dijeron que tengo 3 minutos. Decía muy bien el doctor Triana que la cláusula multimodal debería permitirnos, y de hecho lo hace la cláusula tipo de la CIPI, es permitirnos ir a una mediación y si no se lograra algo, se puede lograr 90 días después iniciar un arbitraje acelerado, de pronto, o lo que le llaman la OMPI arbitraje acelerado. ¿Qué es lo que en realidad conseguimos con la mediación? No nos fue bien en estos 90 días, los mediadores no pudieron acercar a las partes no pudieron obtener una solución sobre lo que querían. ¿Qué logramos con la mediación? La mediación te permite ya definir aquellos puntos que van a ser parte del arbitraje. Ya te evitas toda esa parte preliminar de definir los puntos controvertidos. Ya tienes los puntos controvertidos porque viene de un procedimiento de mediación que en 90 días de pronto lo pudiste haber cerrado. Va a ser importante también para un arbitraje que ya vengas con las cartas bajo la mesa. La justificación. Podemos justificar a nivel comerciales, debemos estar en el juego internacional. Debemos formar parte del mercado internacional. Nuestro mercado es un mercado local. Ya en la actualidad todos los negocios tienen algo de internacional. Entonces, para estar en el juego de esto debemos justificar, decimos, pero en realidad debemos utilizar la mediación y el arbitraje como herramientas que nos permitan mantenernos en el juego de esta competencia. Bueno, y ahí ya terminé. Muchísimas gracias. Estoy abierta también a sus preguntas. Muchas gracias, Marcela. No, exacto, excelente. ¿Me escuchan ahí? Bueno,
Previo, solo para tratar de ser acordes con el tiempo, vamos a entrar a la fase de preguntas, pero antes de que se retiren, quiero hacerles la más cordial invitación para que estén pendientes, tal como nuestra presidenta Mary Fernández anunció, este comité de conciliación, mediación y arbitraje, estamos por lanzar, previa autorización del comité ejecutivo de ACIPI, la acreditación de árbitros de ACIPI. Ese listado que fue creado hace mucho tiempo es un listado que ya no está actualizado. Sabemos que las personas que estamos aquí, de alguna manera, somos expertos en alguna rama de la propiedad intelectual, pero no todos están dispuestos a dar esa colaboración o trabajar en esta parte que es ser árbitro, ¿verdad? Vamos a hacer el lanzamiento para el seminario de Ecuador, que es en un año, la acreditación para aquellas personas que estén interesadas en formar parte de esos listados, cuando en alguna jurisdicción pidan ayuda a ACIPI y quieran preguntar quiénes de los listados, todos los miembros de ACIPI son expertos en algunas ramas, que ACIPI pueda dar ese listado y esos nombres, ¿verdad? Mencionamos una acreditación porque ya partimos de un supuesto que las personas que estamos aquí de alguna manera somos conocedores de la propiedad intelectual. Ya tenemos, vamos a tratar de buscar la mayor parte de colaboración, ya tenemos la colaboración de la Cámara de Comercio de Bogotá, tenemos también la colaboración de la Cámara de Industria de Guatemala por medio de su centro de arbitraje que es la CRESIG, y queremos hacerlo en Ecuador, que es el próximo evento grande, y eventualmente culminarlo en Guatemala, que es el pequeño, si no lo lográramos terminar todo en Ecuador, combinado con un webinar para que aquellas personas que estén interesadas sí tengan y se inscriban, porque sí necesitamos que participen. Esta acreditación no es automática, sino como todo en esta vida tiene que tener un esfuerzo para tener el premio respectivo. Entonces les suplicamos estar pendientes y que cuando lleguen estas invitaciones sí las acepten, se inscriban para que nuestra próxima capacitación, que eso no va a ser un taller en un año, sea todo un éxito. Sin más, dejo la palabra ahora a nuestra presidenta Mary, que será la que nos esté guiando en estos minutos que creemos que es la parte más enriquecedora, que son las dudas e inquietudes que podamos tener para con nuestros 4 panelistas, Paulo, Juan, Fernando y Marcela. Mary. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas. Obviamente excedieron mis expectativas, pero me quedaron algunas interrogantes y como dicen que el que parte y reparte se lleva la mejor parte, yo voy a iniciar a hacerle algunas preguntas para luego abrir al público. Quisiera comenzar con Paulo. Paulo, tú, como ya la mediación está tan instaurada en Brasil, yo quisiera que tú me dijeras si para que sea necesaria la existencia de la mediación, esta tiene que figurar en alguna cláusula o en algún contrato que hayan suscrito las partes para poder utilizarla en un caso. Y a la vez quiero también preguntarte, ¿tú entiendes que para hacer una mediación en un caso que tenga que ver con un tema de propiedad intelectual, es preciso que el conciliador sea experto en la materia? Bom, muchas gracias, Mari. La primera pregunta es que... ¿qué dice? La cláusula. No es necesaria la cláusula, claro que ayuda bastante tener una cláusula de mediación y arbitraje. Si el tema está siendo discutido en juicio, como dice el Código de Proceso Civil y la Ley de Mediación dice que tiene obligatoriamente haber mediación o conciliación en las acciones judiciales. En temas de si hay un conflicto ahí de marca o un titular de una marca en una infracción que se comienza con una cease and desist letter, por ejemplo, no necesariamente tem que ter uma cláusula e a mediação pode existir e iniciar não somente por um mediador ad hoc ou também por uma câmara de mediação, pode ser a câmara de ABPI, como pode ser uma câmara
brasileña o la Cámara Brasil-Canadá. Hay muchas cámaras en Brasil que tú puedes elegir y a partir de ahí hacer la mediación. Con relación a segunda cuestión, ¿qué beneficio hay? Si es necesario, no. No es necesario, como dice Triana, lo mediador es un facilitador que no necesariamente puede ser un abogado, puede ser un psicólogo, puede ser un arquitecto, ingeniero, o que sea, mas que tem que ter um conhecimento e saber utilizar as ferramentas de formação da mediação. Como eu disse, um bom mediador talvez tenha uma sessão, possa talvez fazer com que as partes construam uma solução muito inovadora e criativa para terminar una controversia. Entonces, la segunda cuestión es no también, ¿ok? Mas apenas para decir, es claro que si tenemos un facilitador, un mediador que conoce la parte de propiedad intelectual, por ejemplo, un abogado que está en un caso de infracción de marca o de patente o de licencia o franquicia o que sea, claro que no momento que as partes encontrem a solução, este vai entender para a redação do termo final da mediação se é possível ou não essa solução encontrada por as partes. Então, ajuda, eu creio que a parte do experto para este tipo de problema. Eu creio que está buena. Contestaste la pregunta. Yo quiero aquí escuchar a Fernando y a Juan, porque entiendo, si mal no los interpreté, que tanto en Colombia como en Argentina las decisiones en mediación tienen fuerza ejecutoria. Entonces, ¿qué decidiría, o sea, qué me inclinaría a mí recomendarle como abogada a un cliente o ¿por qué un cliente escogería la mediación versus el arbitraje? ¿En qué casos recomiendan ustedes la mediación y en qué casos recomiendan el arbitraje? Bueno, sí. Primero que todo, me oyen, ¿no? Quisiera hacer una reflexión. En el mundo de la propiedad industrial, sobre todo, cuando el sistema como se ha venido adoptando en el mundo, es decir, nos están volviendo más abogados nos están volviendo más commodity traders que abogados, en el sentido de que las marcas las volvieron un commodity, por ejemplo. Nosotros los abogados tenemos que reinventarnos y una forma de reinventarse es el método alternativo de resolución de conflictos, tanto en la mediación, la conciliación y el arbitraje. Ahora, en ese proceso de reinvención deberíamos empezar a abandonar las cartas de reclamo, los cease and desist letters, y adoptar los métodos alternativos de resolución de conflictos. Reitero, en la mediación o conciliación, como la quieran hacer, las reglas de procedimiento no existen. Uno hace la mediación o la conciliación donde uno esté, en su ciudad, y si el otro no está en la misma ciudad, no hay que seguir la regla del procedimiento que hay que demandar en el domicilio del demandado, que es la regla de procedimiento general en mi patria. Eso permite una libertad inmensa, porque el centro de arbitraje puede hacer la conciliación o la mediación virtual y la gente comparece. La gente curiosamente comparece más de lo que uno pensaría, porque si se rodea la conciliación o la mediación de cierta formalidad, como las que per se dan los centros de conciliación, que son institucionalizados, la gente acude y la gente sabe que si no acude hay una consecuencia. En Colombia la mediación, si bien es voluntaria, es un requisito de procedibilidad, o sea, si no acuden saben que los van a demandar. Entonces, si se quieren evitar la demanda, pues acuden. Ahora, en la pregunta concreta de mediación o arbitraje, yo pensaría
que la mediación es el paso previo, así como es el paso previo a cualquier proceso declarativo. La alternativa es que en vez de irse a la justicia ordinaria, vaya a la justicia arbitral. De ahí que las cláusulas tipo de ASIPI estén diseñadas de esa manera, es decir, que se hace mediación y fracasada la mediación, sigue al arbitraje con el reglamento de CIACEPI, que es el de la Corte Internacional de Arbitraje en materia de propiedad intelectual, que es el reglamento ASIPI, en el cual además está contemplada, ya no de manera forzosa, pero sí voluntaria, por parte del árbitro, convocar a la audiencia de conciliación dentro del arbitraje una vez trabada la litis, es decir, presentada la demanda, contestada la demanda, y antes de decidir inclusive sobre las medidas previas, se llama conciliación. Bueno, yo comparto con Fernando que la mediación es un prerequisito para mí, tanto para el arbitraje como para la instancia judicial, y que es muy eficiente. Y respecto a la pregunta de cómo se determina la ejecutoriedad, el carácter de la ejecutoriedad y por qué elegirlo. Bueno, en la mediación el acuerdo es un acuerdo de partes, no está redactado por el mediador, y eso hace que se facilite mucho la decisión que se toma, porque no es un tercero que la está redactando. Entonces, eso para mí es drásticamente diferente. Un comentario sobre las particularidades de tener un mediador que sepa o no de la materia, que me gustaría agarrarme de la pregunta que le hiciste a Pablo. Bueno, me ha pasado ir a mediadoras que no saben de la materia de propiedad industrial, y entonces uno le tiene que explicar, y entonces empiezan con, pero que quiere patentar una marca, y ahí uno se le eriza la piel, ¿no? Digamos, uno empieza a decirte, no, pero son bastante parecidas esas marcas, o no se parecen en nada. Entonces, que un mediador, como uno va con el cliente, y va el cliente de la otra parte, y estamos dos letrados, pero dos legos, que el mediador sepa de la materia ayuda a que no se meta la pata, porque si hay un mediador que no sabe, te dice, pero son muy parecidas las marcas. No, bueno, acá hay una cuestión, esto es lo diferente, esto es lo común, hay elementos de uso común, elementos... Entonces, yo creo que es valioso el conocimiento, y yo he hecho mediaciones con mediadores que no saben de la materia, y es como que te agarrás la cabeza y te querés tirar abajo un puente, más o menos. Yo no te contesté, Mari, lo de la ejecutorialidad. Sí, hace los efectos, el acta de conciliación hace los efectos de una sentencia judicial. En la mediación hace los efectos de cualquier contrato, que es ley entre las partes, y por lo tanto ejecutable. Y ahí un tip práctico, yo generalmente en las actas de conciliación o los acuerdos transaccionales, como se terminaría una mediación porque hay causa transable. Pones cláusula de ejecutoriedad. Claro. Claro. No solamente pongo cláusula de ejecutorialidad, sino cláusula penal. Claro. En caso de retardo o incumplimiento de las obligaciones, una cláusula penal por la cifra de dinero que costaría el litigio posterior, de manera tal que ya casi desincentiva el incumplimiento, y por otra parte al cliente propio se le garantiza que va a recibir una compensación en caso de incumplimiento. Pero una compensación que por lo menos cubra los honorarios que va a tener que invertir en la causa subsiguiente. Apenas para reiterar aquello que dije antes, yo también concordo que es mucho mejor. Yo sé, lo dijiste. La propiedad intelectual actuando como mediador, un facilitador, que un psicólogo. Sí, pero lo dijiste. Y apenas voltando al tema de la Convención de Singapur, yo creo que con grandes players, con grandes empresas, y también la posibilidad de una mediación online, por ejemplo, de videoconferencia, es bien para dar más... chancelar, va a validar este tipo de solución de controversias. Claro. Bueno, para terminar con Marcela y luego abrir al público. Marcela, tú nos dijiste que aquí en Perú la mediación no está reglamentada. Obviamente tampoco está prohibida. Entonces, ¿qué te hace a ti escoger la mediación en propiedad intelectual versus otros métodos alternos de solución de disputas, o aún irte a los tribunales del orden judicial? O sea, ¿cómo tú determinas cuál es el método
para solucionar el conflicto que tú vas a utilizar? Gracias, Mari. Mira, ¿se escuchas? Sí, perfecto. En realidad depende mucho también del expertise del profesional, ¿no? Porque vamos a tener que determinar lo que habíamos hablado en parámetros generales, si va a ser costoso el proceso para el cliente, si el proceso va a ser de muchos años para el cliente, pero también si esto podría tener una connotación internacional. Podría decir que recientemente hubo un caso en el que podía darse un acuerdo entre partes que podría ser local. Sin embargo, porque fue un acercamiento de un internacional hacia un local, pero finalmente, si es un acuerdo o si yo le digo, mira, ese acuerdo no va porque finalmente para Perú yo tenía todas las posibilidades de ganar, que en efecto era el escenario, ¿qué está pasando a nivel internacional? Este cliente nuestro tiene operación internacional y tú puedes decir, si tiene operación internacional y se van a encontrar en el mercado internacional, lo importante es determinar si el beneficio para nuestro cliente va a ser precisamente un acuerdo, a pesar de que tú pudiste haberle dicho que en Perú podías ganar. Claro. Entonces, es muy importante la visión global de un caso, de un procedimiento o del caso que puedas tener. Porque es lo que decíamos, yo le puedo vender mi mejor servicio y puedo decir, soy un éxito y te gano el proceso en un año. Sin embargo, le estoy siendo totalmente ineficaz al cliente si esta posibilidad de acuerdo podría terminar en un tema global, ¿no? Es muy importante, yo creo, que la parte de la parte internacional y ver el proceso desde el punto de vista internacional. Sí, total. Bueno, definitivamente que es importante porque ya nosotros, como decimos, vivimos en una aldea global y todo lo que nosotros hacemos casi siempre afecta los intereses de otras empresas y otros países. Pero yo quiero abrir ahora al público a ver si tienen preguntas para los panelistas. Por favor, si alguien tiene preguntas, comentarios, levanta la mano y así podemos designarlos. Creo que primero Rosa, bueno, levantó la mano. Adriana López. También, Paul. Paul, sí, Corral levantó la mano también, entonces en ese orden, por favor. Bueno, agradecerles, me pareció súper interesante el taller y recordarles que ya tenemos suscrito un convenio de cooperación entre ASIPI y la Cámara de Comercio, que lo hicimos hace un par de años, pero que no lo hemos utilizado todavía y creo que es el momento de ver las actividades. En el Perú el tema de arbitraje está sumamente desarrollado. En este momento se está trabajando una serie de proyectos normativos y hay una propuesta sobre la mesa que como centro de arbitraje vamos a alcanzar, que está muy vinculado a nuestro bicentenario y a despejar un poco las cortes, ¿no? Calculamos que para el bicentenario nosotros nos vamos a tener aproximadamente 4 millones de causas sin resolver y nosotros pensamos que el arbitraje puede ser una solución muy eficiente. Contando los plazos que les enseñaba ayer en el almuerzo, nosotros resolvemos arbitrajes, estoy hablando de controversias grandes, ¿no? Concesiones, etcétera, el 60% en un año y el 90% en año y medio. Entonces, nuestra propuesta va a ser, si pasamos más temas que sean arbitrables, podríamos disminuir en 50% las causas pendientes. Y ahora que los escucho, realmente el tema de propiedad intelectual puede ser un tema importante. Rosa, el reglamento CIACEPI obliga a terminar la causa en 6 meses, prorrogables en 6 más. Y es un reglamento al estilo de la Cámara de Comercio Internacional, es para arbitraje nacional o internacional, no virtual, y se puede usar en cualquier causa, una minera o una marca. Lo voy a chequear, no lo conocía. Nosotros tenemos también una plataforma totalmente virtual para llevar a cabo los arbitrajes, pero lo que se necesita en Perú, lo que estamos haciendo hoy día, difusión, y segundo, la ejecutoriedad y homologación a nivel mundial. La Universidad de Queen Mary ha sacado estadísticas y lo que dice, porque la gente quiere la mediación, ¿por qué no la usa? Porque no se la aconsejan los abogados, porque no la conocen y porque la ejecutoriedad no es homologable a nivel mundial. Y creo que esos son los temas en los que nosotros deberíamos aportar. Yo, de hecho, en la propuesta que vamos a hacer de ampliar el arbitraje a otros temas distintos, por ejemplo, las discusiones o controversias mineras con los comuneros,
podría ser también, y lo voy a poner, el tema de propiedad intelectual, porque la tecnología va muy rápido. Un litigio de 2 años ya fue, ya lo que estabas discutiendo si era tuyo ya lo inventaron 10 veces y lo mejoraron. Entonces yo creo que eso es muy importante y por eso me ha parecido interesantísimo el taller y los felicito. Gracias. Adriana. Me encanta el micrófono. Gracias, Mary. Felicitaciones a todos. Fue realmente óptimo todo lo expuesto por ustedes para los que tenemos interés en el tema. A mí me queda una pregunta. Nadie de ustedes hizo referencia sobre aspectos patrimoniales del derecho de autor, si pueden ser materia también de estos medios alternativos de soluciones, los aspectos patrimoniales, preciso. La otra cosa es nada más a Mary, me pareció no haberte escuchado que incluyeras también a México dentro de los países y 2 cámaras suscribieron estos convenios. Y tercero, para Paulo, cuando hizo la diferencia de lo que preguntó Mary respecto de mediador y si necesitaba la experiencia que necesitaba tener en la parte relativa a conocimiento jurídico, quedó muy claro, pero quedó la duda, por lo menos a mí, en cuanto al conciliador. El conciliador, por el papel que desempeña, entenderé yo que sí tiene que ser abogado. Esos son mis 3 comentarios, rogándoles me aclaren. Bueno, un No, segundito. Vamos. Solo una cosa. Para el acceso a la jurisdicción sobre temas de derechos de autor en Argentina, es obligatoria la mediación. Es La- obligatorio. sí, y la ley de mediación argentina se llama Ley de Mediación y Conciliación. Y es requisito ser abogado, tener 5 años en ejercicio de la materia, rendir cursos especiales de mediación y conciliación y estar inscripto y hacer procesos de constante, digamos, actualización y estar inscripto en una matrícula especial. Igual en Colombia. Cortito, ¿eh? Es igual en Colombia, Adriana, y Igual. en materia de derecho de autor mi experiencia es, por supuesto, es materia transable la parte patrimonial del derecho de autor. El tema es que no siempre en el derecho de autor, como sí sucede en la propiedad industrial, llegas a la mediación con el derecho cierto. Ujú. Entonces, muchas veces hay que discutir si hay derecho a autor para empezar. He tenido muchas mediaciones como parte, inclusive como conciliador, sobre fotografías, por ejemplo, y fotografías hechas por un fotógrafo profesional, pero bajo las excepciones de, por ejemplo, en un carnaval o un tema, digamos, que raya en lo noticioso, etcétera, etcétera. Entonces hay que llegar a la mediación y determinar si hay derecho a autor. Y luego, como consecuencia, el efecto patrimonial de la infracción. Pero sí, Sí, también lo comprendo. Yo- Ok, sí se puede hacer. Sí. muchas gracias. Yo creo que en tema de derecho de autor y mediación en Brasil, por ejemplo, la parte patrimonial, no tengo duda que puede ser la parte de mediación. La parte de derecho moral es innegociable, no es, Sí, es correcto. imposible de Por eso, hacer a la no se mediación, entonces no es un método de autocomposición que no es posible, porque la ley dice que el derecho moral es del autor, entonces no es negociable ni transaccional. Con relación a la parte de se tem que ser abogado para parte de conciliación, sinceramente no sé le contestar, no sé, tengo que ver la legislación, mas me parece que no es necesario, porque si para mediador no es necesario solamente ser abogado directamente, también yo creo que para el conciliador también Para no. conciliador. Mas no tengo, yo puedo pasar después la respuesta, mas no tengo la respuesta ahora. Gracias. Bueno, y aunque ¿Qué? los derechos morales no son transaccionables, la indemnización por su infracción, No, por eso me por referí, supuesto, patrimoniales, sí, también, desde luego. pues también, digamos, es objeto de mediación obligatoria, por lo menos en Argentina. Digamos. Porque yo creo que es importante darle difusión a esos Claro. aspectos de derechos de Obviamente. autor en su aspecto No, económico, en su aspecto y- patrimonial dentro de las propias exposiciones. Y yo diría que en Argentina los temas de derechos de autor, un porcentaje muy alto se cierra en mediación. O sea, Si bien la justicia que maneja el tema sabe bastante, pero es la justicia civil,
es muy complejo y se suele transaccionar, sí, en mediación. Creo Muchas que en gracias. general, en todos nuestros países, pudiéramos decir, las generalizaciones no son buenas, pero pudiéramos decir que los derechos patrimoniales son generalmente transables y por tanto pudieran ser sujetos de los métodos alternos, mediación, conciliación, arbitraje y todos esos métodos, privilegiándolos incluso por encima del Poder Judicial. O sea que, Gracias. Paul, Muchas gracias, felicitaciones a todos. Rápidamente quería compartir con ustedes unos datos de cómo la mediación está en Ecuador, porque pese a ser un país con no tantas transacciones, digamos, está moviéndose bastante. La Cámara de Comercio de Quito tiene un convenio de cooperación con la Oficina Local de Marcas. Y pese a esto, rápidamente, en el 2018 tuvimos alrededor de 1.800 casos, 1.300 resueltos. Sin embargo, de esos de propiedad intelectual, básicamente no llegan ni al 10%. En el primer semestre de este año vamos a 800 casos, de los cuales 590 han sido resueltos. Y en el Centro de Mediación de la Función Judicial van en el primer semestre de este año 740 casos y 680 resueltos. Adicionalmente, en Ecuador hay una particularidad que entiendo no tienen otros países. La Procuraduría tiene un centro de mediación propio, en el cual el sector público se sienta a negociar con sus proveedores. Eso para compartir con todos los asistentes también unos datos de Ecuador, en donde creo que en la mediación estamos bastante avanzados. Y mi pregunta sería para Paulo, básicamente, porque esta convención que acaba de ser suscrita en Singapur en agosto de este año, habla sobre los acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación. No se refiere específicamente a mediación, y en donde englobará todos los métodos, conciliación y demás que cada país tiene. Entiendo yo que es muy similar al tema de la Convención de Nueva York para reconocimiento y ejecución de laudos. Es decir, con los países suscriptores, de los cuales acabo de revisar, Paul, y tenemos ya 10 países de Latinoamérica, incluido Estados Unidos, Ecuador y otros. Al haber un acuerdo de mediación en un país, con esto entendería yo que podemos ir a otro país y ejecutar. Y con esto, todos los contratos a los que se refería Marcela en su presentación, tanto internacionales, franquicias, etcétera, creería que va a dar un impulso pero enorme y gigante a la mediación y también en temas de propiedad intelectual. Exactamente, por eso dice y trouxe acá o conocimiento de todos, la Convención de Singapur, porque yo creo que con esto va a validar mucho más y empoderar los sistemas de mediación en todo el mundo. Esto. Gracias. bueno, yo creo que con esto terminamos nuestro panel. Quiero darle las gracias. ¿Me escuchan? Quiero darle las gracias a todos los panelistas que participaron, excelentes panelistas, a mi estelar secretario Estuardo Jauregui del Comité de Conciliación, Mediación y Arbitraje, y las gracias a todos los integrantes del comité y a los participantes en este panel. Y obviamente augurarles estar pendientes porque les vamos a confirmar sobre el taller de acreditación que planificamos celebrar en Quito. Y mentalícense que probablemente va a ser un taller de un día completo. Muchísimas gracias.